Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar pues, la parte esencial, la parte central del teatro de ese gran autor ya de hace casi 100 años que fue Sean O'Casey. Sean O'Casey, nacido John, irlandés, él nació en 1880 y los padres eran protestantes, en contra de lo que era lo más frecuente en Irlanda. Bueno, le bautizaron como John y bueno, pues empezó a tener desde muy pequeño problemas de vista, algo que se sumó a una situación económica y de vital muy seria, muy grave y muy preocupante, porque su padre se murió cuando él tenía 6 años, dejando 13 miembros de la familia con una mano delante y otra mano detrás. Era un tipo que no se había dedicado a ahorrar, que no había previsto ninguna eventualidad y lo dejó en una situación tan precaria que por ejemplo, él llevaba 3 años en el colegio en una edad muy pequeña y se tuvo que salir del colegio para ponerse a trabajar. Él fue un autodidacta completo. Él aprendió a leer, porque ya digo que él tenía problemas de visión. En el colegio le costaba mucho ver lo que estaban explicando, centrarse, pero aparte que es que no, o sea, él aprendió a leer solo con 14 años. Él empezó a coger libros, empezó a buscar la manera de entenderlo y fue aprendiendo, mientras combinaba con sus trabajos, que sus trabajos consistían en ser peón, en repartidor de periódicos, trabajó en el ferrocarril, no sé exactamente en qué, pero en el ferrocarril, supongo que recogiendo cosas, limpiando, no lo sé. La cuestión es que en determinado momento tiene la epifanía y se convierte a la causa de Irlanda, frente a Inglaterra en la Gran Bretaña. El catolicismo, la independencia respecto al resto de Gran Bretaña, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se ve directamente en su teatro, sobre todo en la primera parte. También ocurre que, bueno, ya veremos, su primera etapa son obras muy de vocación, de compromiso, de vocación de lucha, de alineamiento con la postura irlandesa tal, pero a partir de un momento cambia. ¿Por qué? Porque ya con cierto prestigio, estamos hablando de 1926, ya tenía pues 46 años, una obra que él quería representar en Irlanda, en el teatro donde solía pues llevar sus montajes, el Abbey Theatre, el Teatro de la Abadía. Le rechazaron una obra. Rechazaron una obra que él pretendía que fuera antimilitarista, que fuera una cosa, y él le sentó muy mal y se marchó a Inglaterra. Se marchó a Inglaterra, donde conoció a una actriz irlandesa también, Eileen Carey Reynolds, con la que se casó. Y se establecieron en Londres, en Inglaterra. Fue estrenando obras, fue llevando. Él, desde pequeño, con un hermano suyo, hacía representaciones teatrales de Shakespeare y de otros autores. Le había interesado siempre mucho el teatro, le llamaba mucho la atención. Y no solo la escritura, que es lo que nos vamos a centrar a partir de dentro de un momento, sino también desde la interpretación. En principio como aficionado, después en obras suyas, él ha llegado a interpretar pues el personaje más veterano, tal, no el protagonista, pero sí algún personaje importante, incluso en las últimas que hizo. Él falleció en 1964 y dejó 6 volúmenes de memoria, una cosa muy amplia, sobre toda su existencia. Vamos a ver, con reservas, donde aquí está pues su ideario político, las situaciones que le han llevado a, porque él con el partido dijéramos pro IRA, por así decirlo. El IRA, para que no lo sepa, porque hay gente de generaciones muy jovencitos y a lo mejor no sabe lo que era el ejército independentista de Irlanda, el grupo revolucionario que por las armas pretendía la independencia de Irlanda de forma unilateral. Pero él, hubo una disensión, porque él pensaba que tenían que dedicarse más a una visión más socialista de la sociedad, los otros pretendían una cuestión más interna vinculada con la iglesia, tal y cual, y entonces ahí hubo una decisión que ya, bueno, en cualquier caso, en sus memorias, también habla, exagerando muchísimo, porque de su infancia y de las penurias que pasó en su infancia, adolescencia y juventud.
pero exagerando mucho. Esto recuerda el famoso gag al que ya hemos aludido en varias ocasiones de los Monty Python, que se reúnen 4 multimillonarios en un club, en el salón, a hablar en sus orígenes quién era más pobre y competían a ver quién había sido más miserable hasta llegar a cosas demenciales. Pues esto un poco iba así. Pero su memoria, que está muy bien escrita, John Ford, el director de cine, consideró que era el mejor guión que conocía y quiso dirigirlo. Quiso hacerle una película, pero por enfermedad lo tuvo que hacer otra persona, Jack Cardiff, que cuyo resultado es John Cassidy, versión española, El soñador rebelde, con Rod Taylor haciendo de Casey, con Julie Christie y Maggie Smith de personaje femenino. Bien, sobre su teatro. Su teatro es un teatro que, hombre, estamos hablando, ya digo, de hace muchísimo tiempo, pero fue muy avanzada la época. Es un teatro de reivindicación, a veces panfletaria, obedeciendo a veces a un ideario, a un sistema ideológico demasiado específico y demasiado centrado en eso. A ver, esto hay quien considera que eso es muy, muy bonito y está muy bien porque desde la localización puntual específica se extrapola a una universalidad, es cierto, pero también por otra parte esa localización extrema limita la cuestión. Es evidente, es que a todas luces es evidente. A mí personalmente esto de la independencia de Irlanda, todo esto me parece algo trasnochado. Es que yo no voy a hablar de política, yo tengo mis ideas y mis opiniones, pero mis ideas y mis opiniones que yo no tengo la verdad en mi mano ni muchísimo menos, son tan discutibles como cualquier otra, pero bueno, yo tengo mis planteamientos y puedo argumentar el porqué. Entonces, a mí esto de los nacionalismos, de la independencia y todas estas cosas, a mí me parece que es como un provincianismo exageradísimo. Es una cuestión parcial, es una cuestión que no pretende ser objetiva, que en esta época que estamos aboliendo fronteras, que estamos intentando expandir a que el mundo sea un lugar más acogedor para todos, incluido el denominado el tercer mundo y todo esto, para establecer fronteras de independencia dentro de Estados, en el caso de Irlanda, en Gran Bretaña en esta época, por ejemplo, hay casos que están en la mente de todos, pues me parece un retraso y eso me parece un elemento tercermundista de gente, de pueblos que parece, porque no es así, que carecieran de cultura y de sentido de la civilización y sobre todo de la solidaridad y de la sociedad compartida entre todos. Bueno, pues este señor, estos argumentos panfletarios que mete en las obras, en mi opinión no son demasiado felices, aunque haya quienes le interesan. Por ejemplo, Alfonso Sastre, que ahora veremos que es muy pillo y sabe, muy tendencioso cuando él quiere, muy demagogo también cuando le interesa, y sabe arrimar el ascua a su sardina. Entonces, de pronto ve esto y cuando está muy, muy, muy involucrado con el movimiento del independentismo vasco y todo esto, pues intenta aplicar una cosa a la otra. Un sentimiento de independentismo vasco reciente de hace ya unas décadas, pero que él perteneció a Falange, él fue un falangista de principio. Después se hizo comunista maoísta para pasar a ser un pro-terrorista vasco. Le estuvo vinculado con ETA. En su casa le encontraron un zulo. A Eva Forés la metieron en la cárcel. En fin, no vamos a descubrir ahora nada nuevo bajo el sol, siendo un grandísimo autor y muy buena persona, además muy inteligente. Yo no sé cómo caen en estas cosas, pero bueno, allá cada cual, ¿no? Bueno, en su teatro, volvemos a lo que estábamos, es un teatro técnicamente muy bien construido, es un teatro que pretende, Sean O'Casey pretende dar al lector, y hablo desde la literatura dramática, que en los textos, que es lo que yo conozco, la impresión exacta de lo que él quiere. ¿Cómo? Mediante unas acotaciones, mete unas didascalias larguísimas, con todo lujo de detalles, porque él quería que fueran las acciones fueran muy como él las ideaba. Entonces, unas acotaciones excesivas en todo punto, que normalmente en algunos de los montajes pues las eliminan del todo, porque claro, eso ha quedado en su época y hoy pues no tendría mucho sentido, claro. Por otra parte, argumentalmente hay otro asunto que a mí me interesa mucho, que es el establecimiento de ciertos niveles en la sociedad. Por ejemplo, él es un defensor a ultranza de la mujer como, si no superior, sí igual como mínimo al hombre. A la mujer se la considera un ciudadano de segunda fila, que su trabajo cuando lo tiene, y no me refiero al doméstico, sino fuera,
es como de segundo orden, no se le tiene consideración, y por supuesto el trabajo en la casa no se considera como trabajo en aquella época, la sociedad de aquella época. Después hay un tipo de ciudadano presente en casi todas las obras, por lo menos en buena parte de ellas, bueno para nada, de cierta edad, que se dedica a emborracharse, a gorronear y a llevar por la vía mala, por la vía negativa, a gente que no pretende eso. Son gente que tienen pues simpatía, que tienen una forma de ser pues extrovertida y que caen bien y que son bastante perjudiciales. Y esto aparece que en bastantes obras, cosa que tampoco deja de llamar la atención, ¿no? Son unas obras, sobre todo, en contenidos algunas son muy trágicos, sobre todo de la primera etapa, realmente dolorosos, porque además están extraídos de experiencias propias, porque son cuestiones en las que él intervino, no exactamente lo que pasa en la obra, pero sí las circunstancias en las que se ambienta, en las que se posiciona la obra y que a su vez condicionan a las propias obras. Pero esa tragedia, ese dramatismo excesivo, muy amplio, muy notable, muy destacado y muy voluntario, está combinado con un humor despatarrante, un humor extraordinario. Yo debo decir que yo este autor, pues yo no tenía referencias de él hace mucho tiempo. Bueno, a lo mejor podía seguir sin tenerla ahora, pero fue eso hace mucho tiempo, hace más de 30 años, bastante más de 30 años, y llegó a mis manos una de las obras de él, un librito que ahora veremos, y a mí me fascinó, digo, hostia, qué bueno, una cosa tan densa, tan profunda, y qué sentido del humor, y qué gracia, y qué sarcasmo, y qué forma de entender las cosas tan divertidas, y eso me llamó mucho la atención porque es que es muy gracioso. Yo no voy a aludir al humor más que ahora, porque lo que nos va a interesar de las obras es quizás la parte más central en cuanto a tema, ¿no? Pero a mí el humor de Xenokis me parece fabuloso y me parece esencial para entender la obra de este autor. Y por último, decir, bueno, pues que en su teatro hay dos etapas muy claramente diferenciadas. En la primera conozco la trilogía fundamental, que son las 3 obras que veremos primero. Después hay una etapa un poco de transición. Después ya viene la etapa última. La primera, más dramática, la primera más... Sobre todo, es otra preocupación permanente del autor, expresadas como habla el pueblo, como habla la gente, porque a él le parecía que es lo importante del teatro. Y para captar al público es que hablaran la misma lengua. Y eso él lo traslada a los textos perfectísimamente bien. Pero como digo, en la segunda etapa ya va girando hacia otras cosas, aún manteniendo unas líneas muy coherentes porque son las mismas. Y vamos sin más con las obras que conozco. La primera obra en cuestión sería La sombra de un hombre armado, también La sombra del pistolero. Bueno, esto tiene traducciones distintas. Que a su vez, porque este libro volveremos a él dentro de un momento, Alfonso Sastre, como he comentado, haciendo una extrapolación de la situación de Irlanda a la del País Vasco, publicó como Irlanda. Bueno, este librito, las dos obras son versión de Alfonso Sastre. Y esta de Irlanda es La sombra de un hombre armado, lo que pasa que con el título cambiado, pero es la misma obra, la misma versión y todo. Bien, esto es una obra que es la primera obra importante, conocida, se estrenó en 1923, pues yo digo que hace casi 100 años, es que no es... Y está ambientada en el momento en que hay la guerrilla urbana entre Irlanda y Gran Bretaña, Irlanda pretendiendo desgajarse, pretendiendo disociarse de la Gran Bretaña. Aquí hay un personaje, Donald Davoren, que es una especie de poeta o de poeta pretendido, tal, que vive en una habitación de estas que alquilan de pensión. Y con él vive Seumas, es que no sé cómo se pronunciará esto, pero vamos, Seumas Shields, que es un vendedor callejero. Este Seumas Shields es este personaje al que he aludido antes, que es tan simpático, tan agradable de trato y que después es tan funesto en sus consecuencias. Bien. Donald Davoren es ya digo, es un poeta en cierne, al que asocian con un héroe de la guerrilla irlandesa. Pero que él no es. O sea, le otorgan una cierta
actividades que él en realidad no lleva a cabo. Pero a él le va muy bien, porque le da prestigio, porque le hace que la sociedad pues lo vea con buenos ojos, incluso para acercarse a Minnie Powell, que es una muchacha muy atractiva y que se siente interesada por él, por el heroísmo este que se le da, por este talante de guerrillero urbano que es. Bueno, hay otro vendedor, bueno, hay el señor Mulligan, que es el casero, señor McGear, es que claro, un soldado de Lira, pero claro, nosotros no sabemos que es un soldado de Lira, sabemos que Selma Shields es militante simpatizante de Lira, pero McGear parece que es otro vendedor igual que el otro, y viene con él. Oye, mira, que vamos a ir, mira, ¿te importa que deje aquí esta bolsa? Que vamos a ir allí para no tener cargado. Vale, déjala ahí. Y se va el McGear con el otro, con el vendedor. Bueno, vienen por allí los otros que viven en las distintas habitaciones de la casa, siempre rinden pleitesía por tal. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces resulta que el señor McGear que trajo la bolsa, lo abaten en una emboscada de la policía. Y van siguiendo los rastros de donde iban. Y llegan a la casa esta. Entonces, tanto Donald sin D, Davoren como Selma Shield, todos preocupados, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que claro, lo han traído allí y miran la bolsa. Y la bolsa está llena de explosivos. Y a todo esto la policía, rodeando la casa, va a entrar a ocupar. Y la Minnie, la chica está tan guapa, tan corriendo, venía a mi cuarto, yo os protejo, pero los detienen. Y el tal Selma dice que no tiene nada que ver, que era un vendedor, que lo han pillado implicado, pero qué tal. Y entonces todas las culpas van a ir hacia Donald Davoren. A todas estas la chica intenta con un camión a ver si los pueden escapar allí y la abaten a tiros también y detienen a Davoren, que Davoren pues es el que va a pagar el pato de todo lo que ha ido pasando. Esto es una acción bastante clásica, o sea, los equívocos, las conversaciones campechanas de los unos con los otros, y bastante lo que es la obra de Soro Casey. Quizás su obra más difundida, más conocida, más representada, es Juno y el Pavo Real. Juno y el Pavo Real es la segunda de esta trilogía. Esta obra, que el Avi Theater programó en 1924, un año después de la anterior, pues transcurre en la llamada Guerra Civil Irlandesa pro independencia tal y cual. A mí es una obra donde sí hay unas alusiones directas al conflicto que se está sucediendo, pero a mí lo que me interesa más es lo de alrededor. Yo debo decir sobre esta obra una cuestión muy anecdótica, pero que a mí me parece muy interesante. Cuando ya eran muy famosos, y hablo de 1974, Walter Matthau y Jan Lemmon decidieron hacer una obra de teatro juntos, que no está grabado en ningún sitio, que nadie se interesó por filmar ni por recoger de ninguna manera, y eligieron esta, porque Walter Matthau la había hecho el protagonista, el Jack y el capitán, pero los otros personajes me lo habían hecho lo que fuera. Pero hay otro personaje que es justamente ese que hemos dicho antes, ese bueno para nada, ese individuo que nada más que va provocando desgracia a su paso y influencia horrorosa, pues lo podía hacer Jan Lemmon. Y así lo hicieron. Y es una obra que a mí me parece muy interesante. Aquí es una situación, aunque ya digo que el conflicto bélico está detrás de algunas de las cosas y tal, pero una situación que él abomina de cierto aspecto del pueblo irlandés. Que esta forma de vida que refleja un poco la obra. O sea, aquí está Juno, también aquí vemos indudablemente la posición de la mujer como infravalorada, como que es la que realmente tira del carro aunque no se le reconozca, en fin. Aquí encontramos unos personajes, vamos a buscar el Dramatis Personae, aquí lo tenemos. El capitán Jack Boyle. Capitán Jack Boyle es el antagonista de la obra. Es un individuo, pues un bueno para nada, es un borracho, es un tipo que va dando bandazos para un lado y para otro todos los días, que no hace nada, no se dedica a nada bueno ni a nada positivo. Que tiene un amigo que es Joxer Daly, que es ese otro peor, que es el que tú eres capaz de hacer esto, ¡ay, qué bien, qué bien! Que le halagan para conseguir lo que quieren, tal y cual. Bueno, Jack Boyle tiene a su mujer, que es Juno, que es la protagonista, la que da título, el Pavo Real es él. El Pavo Real, el Peacock, es
el capitán este que va siempre pues faroleando y siempre chuleando y siempre muy bien, ¿no? Juno es la que lleva el peso de la acción, es la que lleva el dinero a la casa, la que atiende los problemas de unos y de otros, la que hace que todos vayan siguiendo más o menos con su vida de cierta manera. Entonces ellos tienen 2 hijos, Johnny y Mary, y Johnny es un... Aquí está la faceta ideológica, es un miembro del ejército irlandés, del rebelde, dijéramos. Y siempre está agobiado, siempre está asustado de que le vayan a pillar, de que los vayan a emboscar y tal y que igual. Y la madre siempre pues también lo intenta tranquilizar. Y la hija, Mary, también concienciada, pues ella trabaja en una especie de almacenes tal, y se pone en huelga por lo mismo y tal. Después tenemos el personaje de Joxer, que es este horrendo que digo. Bueno, entonces en determinado momento vemos pues que la convivencia horrorosa, porque este Jack nada más que hace que es un egoísta absoluto, nada más que quiere coger dinero para irse de juerga con su amigo de conveniencia, porque cuando interesa es su amigo, cuando no. Que se desentiende de muchos problemas. Incluso ella le dice, oye, tengo un trabajo para ti. Ay, no, es que las piernas las tengo muy mal y no puedo estar allí porque no me acuerdo si es que tiene que estar de pie. O sea, procuraba escurrir el bulto siempre. Y la mujer apechugando con todo. Y entonces aparece otro personaje, Charlie Bentham, un maestro de escuela, que se hace muy amigo de la hija de Mary. Bueno, se hacen medio novios, se tiene una relación con ella. Y le dice a Jack que se ha enterado que ha muerto un pariente suyo y que él va a heredar una cantidad de dinero muy importante. Habida cuenta de esta información, el malo del pavo real, del Jack Boyle decide hacer una fiesta para festejarlo en su casa. Él se había distanciado del Yorkshire y lo trae de vuelta, lo invita, hace que haya un festejo con una comida, con una serie de cosas, pagando una pasta que no tenían, naturalmente. Están allí pasándolo muy bien, hasta que el hijo, el Johnny, estaba preocupado porque en donde viven, en la escalera o lo que fuera, han matado, o sea, pasa uno que han matado que era compañero suyo de las milicias aquellas. Entonces piensa que si lo han matado y tal, el próximo puede ser él. Estaba preocupado con eso, tal. Y vemos la relación de la hija de Mary con el Bentham con el profesor que ha dicho lo de la herencia. El Jack, respecto a Joxer, ahora cuando le interesa, ven amigo mío, cuenta aquí su hazaña inventada, claro. O lo ningunea por cuestión de que él va a pillar el dinero y el otro no. Entonces, claro, estos días no son iguales. En definitiva, la juerguecita esa, todo con el dinero que ha ido pidiendo prestado el Jack a costa de lo que va a heredar. Y bueno, van al funeral del muerto, del vecino aquel que ha muerto. Van todos al funeral, menos Johnny, menos el hijo, porque lo han llamado a una reunión que no se sabe muy bien, pero que a él no le hace mucha gracia. Se van al funeral. Y viene la tercera parte, la última parte, que han pasado, me parece recordar que son 2 meses, y la situación ya se ha estabilizado y ha cambiado a mal en todos los sentidos. Se ha descubierto que la tal herencia es inexistente, solo existía en la imaginación y en la fantasía del tipo aquel que por un error, porque sí dicen que bueno, que sí le correspondía, pero no había expresado bien en el testamento los términos a que se refería él, y entonces hay discusiones, que sí, que sí no, total, que no va a heredar nada. El Jack, por un lado, y ha ido pidiendo adelantos a costa de eso, con lo cual los acreedores le piden el dinero de vuelta. ¿El qué hace? Pues coge con su alátere Joxer y se van a beber. Y se van a quejarse del mundo y de que mal los trata la vida y que injusta es la existencia con ellos. Bien. A toda esta, el profesor aquel que fue el que difundió lo de la herencia, tal Bentham ha estado saliendo con Mary, pero la deja abandonada. ¿Y qué pasa? Pues que ella se entera de que está embarazada de este tío. Eso a su padre, al famoso Jack, pavo real de las narices, le sienta fatal, la quiere expulsar de la casa, patatín, patatán. Y para terminar de redondear las cosas, a Johnny, al hijo de la familia, vienen los del IRA y se lo llevan, porque va a pagar el pato del muerto aquel vecino que era miembro de los grupos de ellos, y piensan que él ha estado involucrado en el asunto de que se lo hayan cargado, y entonces van a hacerle pagar las consecuencias. Juno, que ha estado toda la vida, todo el tiempo, luchando por esta situación, por ayudar a unos y a otros, por mantener una mínima estabilidad de la casa, estalla. ¿Y qué hace? Pues decidirse con la hija
abandonar al pelalas del marido, llorar a su hijo, todo lo que haga falta, irse con la hija, porque así de esta manera por lo menos lo que nazca tendrá dos madres. No tendrá un padre y una madre, pero tendrá dos madres. En fin, ya digo que las historias son muy divertidas. Llegamos a la tercera obra de la trilogía, El arado y las estrellas. El arado y las estrellas. Esta obra es de 1926 y transcurre en el tiempo del levantamiento de Pascua de 1916. Tan importante que la rebelión directa ya cuando el enfrentamiento con el establishment, el sistema de la Gran Bretaña, enfrentados los irlandeses a ellos. El reparto viene a ser esto. Hay un albañil, Jack Clitheroe, que es comandante del ejército civil irlandés. Es decir, lo que. Mira las acotaciones. Esto es una acotación que sigue aquí. Y sigue aquí. Eso es una acotación o sea, prácticamente 3 páginas de acotación inicial. Pam, 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 pam. Tiene la mandíbula, así tiene el pelo, para allá tiene la ceja, o sea, en fin. Bien, este ya he dicho, se pronunciará Clitheroe o algo así, pero cuesta, Vive con su mujer, Nora, y después con un peón, que es tío de Nora, Peter Flynn, y con el joven Covey, ajustador, primo de Jack. Y después otros personajes que viven en una casa de estas de inquilinos, como las que hemos visto antes. O sea, uno no, pero los otros sí. Que viven en habitaciones, cada grupo en su parte de la casa, y en esta casa viven estos 4. El Jack, como el otro, Nora, Peter y Covey, que es el primo. Bien. Ella está embarazada y quiere pues irse de este ambiente, porque además aquí viven Bessie, que es una vendedora, señora Coogan, mujer de servicio, Bolser, su hija. Es que estos personajes después van apareciendo. Flathergood, un carpintero. Bueno, pero bueno, después esto ya no viven aquí. Estos son los que viven en esta casa y van deambulando y entrando en la residencia de uno y de otro todo el tiempo. Y esto a Nora pues no le mola, ¿no? Ella quiere una vida más tranquila y quiere pues mejorar y tal y cual. En la primera parte, pues vamos viendo eso. O sea, estos personajes que van entrando y saliendo, igual que algunos de los que vendrán después, el tabernero, la mujer, tal y cual, pues lo que hacen es trasladarnos ese lenguaje popular, esas situaciones humorísticas que aludí al principio. Bien, esta obra es la que tiene menos gracia todavía de ninguna. Es la más es tremenda. Pues resulta que al tal Jack, está un poco ya hartándose de su matrimonio, de que le están imitando, y lo nombran comandante del ejército independiente republicano de Irlanda. Se pone muy contento, claro. Y allá que se va a hacer sus cosas de lo que fuera esto, ¿no? En definitiva, a luchar contra los británicos. Y Nora le dice que no, lo intenta convencer, tal cual, pero él pasa. Y vemos que la gente del pueblo pues está muy de acuerdo con esta facción, con esta posibilidad. Entonces, después han pasado unos meses, Irlanda está siendo atacada de la costa por un barco británico que va bombardeando. Entonces, claro, hay los refugios y las cosas estas. Jack está herido, está convaleciente allí, entonces está por la calle, va deambulando por la calle, cuando hay estos bombardeos, y Nora lo ve. Y va corriendo a auxiliarle. Pero ahí, lo veo, se lo dicen, no me acuerdo si lo veo o se lo dicen. Ella va a traerlo a su casa y la detiene un tipo, le pasa, y hay follones y los problemas que va yendo, pum, pum. ¿Y qué pasa? Pues que le nace el hijo en la calle muerto. El hijo que lleva en su entraña nace muerto. Y llegamos al momento final, donde está Nora en su casa, con el ataúd del bebé nonato allí, y ha perdido la razón. El marido muere, se cae encima, está en un sitio, en una especie de oficina pues de armas y de cosas, como de correos, por decirlo, pero dentro de lo que es la guerra, de lo que es la intendencia. Están bombardeando, están disparando, el techo le cae encima y se lo carga. En ese ataúd está también Molser, que es la hija que tenía tisis, que no lo comenté antes, de la señora Coogan. Señora Coogan, que la hija siempre estaba allí mal, pues de la tisis y de la falta de posibilidad de medicamento y de ayuda por la situación bélica, pues ha muerto. Entonces, para ahorrar, la han metido en el ataúd
a esta chica, a esta Molser, con el cadáver del bebé encima. Está allá al lado, bueno. Nora está como loca, está por la ventana y entonces la están disparando, está viendo disparos en la calle, está viendo incidentes. Y esta vez intenta retirar a la loca de la Nora, que está mal, y en el momento que la quita, hay un francotirador por allí y le pega un tiro y se la carga a la vez. Hay allí dos policías que habían ido a ver y se ponen a tomar el té con la loca de Nora allí y se termina la obra. Devastador, demoledor. Una cosa terrible, una situación horrorosa. Bueno. Y esta es la tercera de la trilogía, esta que estamos hablando. Y aquí vienen El fin del comienzo, Cuento de la hora de acostarse y Reembolso de una libra. Solo completan este tomo, que son 3 obras que no se ajustan exactamente a lo anterior que hemos visto. El fin del comienzo, ya digo, estas son unas obras como de transición, es que tampoco sé muy bien, porque estas no sé en qué época fueron redactadas, pero sobre todo las 2 últimas son de carácter, sobre todo, humorístico. El fin del comienzo es una obra que se centra en un matrimonio, en el trabajo de unos y de otros, si se valora igual y cuál tiene más razón para ver que sea así. O sea, tenemos, es que además se da la circunstancia de que combina, es que esto ya digo, esto es una obra de reivindicación del trabajo de la mujer. O sea, aquí está Darry Beryl, ahora veremos lo de los nombres que tiene gracia, que vive con su mujer, Lizzie Beryl, gente de unos 50, 55 años. Él no hace nada. Él está todo el día y está diciendo siempre que su trabajo es agotador, que qué importancia tiene su trabajo, dándose un pisto que no vea. Y a la mujer, la ninguna, le dice que lo que ella hace no vale para nada, que no tiene ninguna utilidad. Esto que hablamos, que ella es una ama de casa. Y entonces llegan a un acuerdo. Durante un día, ella va a hacer el trabajo de él en el campo y él va a hacer el de ella en la casa. Y así lo hacen. Ella va al campo, hace sus cosas con total tranquilidad y bien, y perfectamente bien, y sin agotarse nada, mientras que el Darry es incapaz de hacer nada. Intenta hacerse una lista de lo que tiene que hacer, después, no, esto lo haré después, y al final no hace nada. Y este Beryl, tiene un vecino, que es un amigo suyo, que es este personaje al que estamos aludiendo constantemente, del amiguete, del amigote, que va con él y que que le pincha para que haga cosas y que le halaga y tal, que se llama Barry Derrill. Es decir, Darry Beryl, Barry Derrill. Es una transposición de las letras. De cierta manera, es un complemento de lo mismo, el pensamiento de lo mismo. Que el que le va diciendo, no, es que tú dile, sé duro con ella, tal igual. En definitiva, que se ve que el tío era un payaso y que lo que hacía no servía para nada, y la mujer, que era la que, igual que Juno, por ejemplo, o igual que Nora también en El Arado de la Estrella, pues son los que tenían la razón y los que llevan el peso de las cosas. La siguiente obrita, que es muy corta, a ver, son cortas, estas son obras cortas, las 3, ¿eh? Cuento de la hora de acostarse, vale. Esto es una humorada también. Hay un personaje, John Joe Mulligan, un empleado que vive en una casa de estas, que no sé si es una pensión o qué, que hay una patrona que es la dueña que vive allí también y alquila. Entonces es una casa que lleva una señora muy respetable, una señora mayor, Miss Mousy, y no permite allí ni excesos de ninguna clase ni nada de nada. Cuando empieza la acción, ¿qué pasa? Pues que este John Joe Mulligan se ha llevado a Ángela, que es una prostituta. Se la lleva allí a la habitación. Entonces, cuando empieza la acción, él está buscando a oscuras, porque además es muy rácano viviendo, y va buscando a oscuras porque la chica la tiene, o sea, tiene el dormitorio y una especie de salita. Y está en la salita buscando el dormitorio, no lo vemos, pero bien, está ella allí. Entonces ha estado por la noche pues festejando con la chavala esta. Y ella dice que se le ha perdido un pintalabios. Entonces él está buscándolo, porque claro, si viene allí la patrona, viene quien sea, y lo descubren, va a saber que haya habido tomate. Y él va de respetable por la vida. Y de señor que va dando ejemplo y tal y que igual. Ella, vamos descubriendo que lo que hace es tomar el pelo. Porque él tiene allí un dinero escondido en una cartera, pero ella lo ve. Y le hace que el dinero que tiene, encima le dé un talón, para no chivarse de las tonterías. O sea, la prostituta lo que hace es estafarle
y tomar el pelo a este señor que está tan socialmente tan aceptado. A todas estas van haciendo ruido, la chica se marcha y él se da cuenta de que le ha robado todo el dinero, se la ha llevado al paraguas, se la ha llevado al abrigo y va corriendo descalzo detrás de ella. Entonces, bueno, ha aparecido también otro vecino, Daniel Hollywood, que es amigo de... Mira, ¿qué pasa? ¿Qué? Entonces, entre la dueña de la pensión y piensan que al John Joe Mulligan le tiene ataques de sonambulismo. Como tenía ella, la dueña, que a veces se plantaba en las habitaciones del inquilino y tal y cual. Y al final lo dejan compuesto, sin el dinero y sin nada, porque no consiguen nada. El tío no consigue lo suyo, y encima lo toman por... Venga, ponte aquí echadito, y lo toman como un chalao. Y por último, reembolso de 1 libra. Esto es un sketch, donde hay una oficina de correo. Aquí se han comido otro personaje. Veo muchacha, Jerry, Sammy, agente de policía, se han comido un personaje muy importante, además. Una oficina de correo donde, al parecer, a la sazón, uno iba allí con su cartilla de ahorro y le daban dinero. Lo registraban y como si fuera un banco. Entonces van los dos protagonistas, Jerry y Sammy, a que de la cartilla de Sammy le den 1 libra. Pero van borrachos perdidos. Borrachos, que una de las gracias de la obra es que la puerta es de estas de vaivén. Entonces el Sammy intenta entrar, empuja la puerta, se queda allí parado, la puerta se cierra, para afuera otra vez. Esto pasa al principio 2 o 3 veces. Va muy soplado, va muy perjudicado, y el otro va intentando que saque el dinero. Se puede suponer que para quedárselo él, o para que por lo menos lo invite a beber, para que se lo gasten en beber más. Pero el Sammy, el propietario del dinero, está tan pedo que no puede ni escribir, y el otro va firmando. Entonces la empleada de la oficina le dice: oiga, esto no me vale, aquí no coincide la firma, que yo tengo mi ficha con lo que hay en este papel. Pero hombre, no le estoy diciendo que esté. Bueno, y a todo esto viene una señora que no aparece aquí en el reparto, no sé por qué, porque es una señora... Mujer, pone mujer, que la describe como muy gorda, muy emperifollada, y que le pregunta a la muchacha de correo: si escribo una carta y la echo al buzón ahora mismo, de modo que alcance la recolección de las 19:59, ¿llegará a Tarraringapatam el viernes antes de las 12:54, señorita? La chica le dice: ¿esto dónde está? Miran los mapas, no lo encuentran. A todo esto los borrachos por allí, canturreando y liando y tirando las cosas al suelo y no sé qué. Mire, yo esto no sé dónde es, pero le puede... Bueno, vaya servicio. La señora se pone en los mostradores esos que hay para escribir, allí, a desplegar todo lo que lleva en el bolso, para escribir su carta que quiere mandar a este sitio que he dicho. Y los otros allí intentan rellenar su formulario, la señora les molesta, y se empujan unos a otros, el formulario no sirve, y como los tíos están dando mucho por saco, llaman, la muchacha de correo llama a un policía, parece un policía gigantesco, que además el Sammy, que está el dueño del dinero, está hablando con el otro y el policía lo tiene detrás. A mí no se me sube la barba ningún policía, a mí no me impone ningún policía, porque yo lo cojo y le rompo la cabeza. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? No estaba diciéndole a mi amigo que qué buen servicio de la policía, que qué buenos son ustedes siempre. Claro, entonces, al final, ¿qué pasa? Pues que se salen 2 o 3 veces con las puertas, la señora manda su carta sin saber si llegará a este sitio remoto de no sé dónde, y ellos pues se van sin el dinero, y parece que entre el policía y la muchacha de correo hay un cierto tonteo. Bueno, esto viene a ser la obra, que no tiene más. Y llegamos a las últimas ya de importancia, empezando por Rosas Rojas para mí, que viene junto a esta del hombre armado que ya vimos. Rosas Rojas para mí transcurre en 1913, se estrenó en 1943, estoy viendo, porque veo que aquí vienen unas notas de... Y después Londres en el 46, patatín, patatán, patatún. Bueno, la obra transcurre en 1913, en los eventos de la revuelta de Dublín, en los que había intervenido el propio O'Casey. Estas protestas, estas huelgas, los movimientos obreros, todas estas cosas, la represión con la que se atacaba estas cosas, esto está muy presente en esta obra. También las tensiones entre católicos y protestantes en Irlanda es algo, pues claro, es que los protestantes es lo establecido oficial en la Gran Bretaña frente al catolicismo de los irlandeses. Y esto, pues, unas tensiones constantes. Y entonces aquí vamos viendo una serie de personajes que van pues dando esa perspectiva de humanidad del pueblo que le intenta tanto al autor. Es una nómina de personajes muy amplia. Y aquí ya esto, en esta nueva etapa que encontramos, pues frente al anterior, que eran unos dramas realistas, unos
unos dramas preocupados, casi trágicos, que seguían la formulación del teatro lineal, que aquí ya empiezan a aparecer, empiezan aquí en la siguiente, elementos expresionistas, elementos de la fantasía, elementos que no son de la lógica normal. En esta quizá menos, las otras dos que nos quedan más. Entonces ya va incluyendo a ese humor que ya tenía, a ese dramatismo que ya tenía, va incluyendo estos elementos de forma que intenta componer unos espectáculos mucho más amplios en el sentido estético de la historia. Bien, de la obra, perdón. Tenemos a Ayamón Braydon. O sea, voy a sintetizar mucho la historia porque es que tampoco vamos a entrar. Es que la gracia de estas cosas es cómo se desarrolla, cómo van expresándose los personajes, que es una divinidad. Pero este Ayamón es un líder, es un líder sindical, podríamos decir, un líder obrero, que va pues oponiéndose a lo establecido, a la represión. El tema, ya digo, de los curas, de los pastores, de los reverendos y de los sacerdotes católicos, tal, que van intentando influir, que van intentando imponerse. Y en definitiva, ¿qué ocurre? Pues que él propone una huelga, instiga una huelga, y tienen sus piquetes y sus cosas para enfrentarse a la policía cuando venga a reprimir tal y cual. ¿Y qué ocurre? Pues que esta misma gente que él tiene para llevar a cabo la huelga termina cargándoselo a él, al protagonista. Protagonista que por otra parte hay otro elemento importante, tiene una relación de amor con Sheila, que, bueno, pues su personaje, el personaje, la pareja, el amor de él. Entonces hay, por un lado, todas las cuestiones de la situación política social, de la religión tal y cual, y por otra, la relación sentimental de él con esta muchacha. A mí me parece que es una obra que está muy bien, dura, pero que ya digo que es que si estos elementos no fueran tan específicamente localizables, a lo mejor justamente esto es lo que le da la riqueza y el interés, pero yo creo que si hubieran sido un poco más abstractos, a lo mejor hubieran tenido más alcance y hubieran tenido más conocimiento público, porque las obras son una maravilla y son divertidas, son una gozada. Bien, la siguiente obra, Hojas de roble y espliego, que es la única que no transcurre en Irlanda, porque esto es una obra en clave de propaganda en contra de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial, donde él pues ensalza una serie de valores de los soldados aliados y de lo que había que hacer. Esta Hoja de roble y espliego transcurre en un cuartel general que está en una casa en Cornualles, en la costa, y resulta que en esta casa hay fantasmas, hay cosas misteriosas, y van alternando. Por eso digo que esta inclusión de elementos extraños pues produce cierta hilaridad, produce cierto humorismo, sobre todo rompe con una dinámica de un teatro plano, lineal, sino que introduce estos otros elementos. Estos fantasmas son unos personajes del siglo XVII y que se han mantenido allí y que vienen a estar presentes. En definitiva, la obra no es de las más interesantes, en mi opinión. Es un elogio, una especie de homenaje a la gran batalla de Inglaterra, también llamada de Gran Bretaña, según como se quiera, en la Segunda Guerra Mundial. Y es un alegato contra los nazis y contra los fascistas. Y llegamos a la última obra que yo conozco, que es la que Canta Gallo Perseguido. Para el propio autor era su obra favorita, era su obra principal. Título original, Cook a Doodle Dandy, donde encontramos otra historia con elementos extraños. ¿Aquí qué ocurre? Pues que de pronto aparece un gallo negro, el gallo al que alude el título, que para muchos es la personificación del diablo. Es un gallo que empieza a corretear por allí, un gallo negro, en una iglesia y tal igual. Esta es una obra pues que lo que nos viene a presentar es la incompetencia, las cuestiones de una Irlanda rural, del campo, donde pues con su cerrazón y donde hay las disensiones, lo de siempre, católicas, las posturas favorables a la Gran Bretaña, que son las negativas en la obra, y la favorable a la independencia de Irlanda, que son las consideradas las que comparte el autor, tal y cual. Entonces aquí la intervención del gallo va teniendo mucha representatividad y van pasando de otras situaciones que le hacen cambiar todo lo que el sistema de vida que tienen que tomar decisiones muy importantes porque se piensan que es una representación del diablo. Claro, porque las brujas, lo clásico, el gato negro, el gallo negro que tienen que degollar y la sangre, tal y igual. Pero el gallo va pasando por situaciones distintas y es lo que le aporta el interés a la obra, porque de la otra manera sería un drama costumbrista sin más.
Ya digo, el gallo, hay quien le tiene muchísimo miedo, quien se esconde en las casas huyendo, temiendo que les pueda perjudicar. Llaman a la policía para que, para que lo persiga y lo acorralen y lo cacen. Hay un cura que hace un exorcismo con el gallo. Hay unas 3 mujeres que son como una especie de brujas, que en un momento determinado están allí con el gallo, como adorándolo, hacen como una comida. Es que claro, es que son nombres muy parecidos también. Y Marion en la otra sí. Son Lorna, el protagonista se llama Michael Mathrawn, que es un granjero. Es que tampoco tenía una granja. El Capitán Mann, que es un señor que tiene una empresa de camiones para transportar, porque el otro tiene carbón, tiene un yacimiento de carbón. Y los camiones que lo llevan. Entonces está Lorna, segunda esposa del Michael, Lorin, hija de Michael de su matrimonio anterior, y Marion, que es la criada de la casa. En particular de Lorna, de la segunda esposa. Pues Lorna, Lorin y Marion tienen un momento que es como una escena de brujas, con el gallo negro allí comiendo y tal, y bebiendo, deificando al gallo negro aquel, que bueno, que... Pero bueno, que es el emparentamiento que está poniendo de la Virgen con lo que se asocia de forma automática con esta representatividad del gallo negro, tal y cual. Y todo lo que conlleva de represión. Porque los policías que lo intentan, ¿quién lo ha traído aquí? ¿Cómo lo han traído? El cura, el exorcismo que hace, todas estas cosas, en fin. Entre todo esta represión, estos movimientos, ahí está Shannard. Este es el personaje negativo, es un señor que se considera que sabe mucho de todo y en verdad es un gilipuertas que nada más que hace que predecir los males de todo el mundo. Unos campesinos, padre Dominer, el párroco, bueno, Jack, capataz de los camioneros del otro, pero después hay Larry el tuerto, el sacristán, el alcalde, el macero, el mensajero, el pregonero y el recadero. Todo esto van ejerciendo la visión de la ciudad, de las autoridades del pueblo, mejor dicho. Son las autoridades, ¿y qué pasa? Pues que al final, a las 3 mujeres que han estado con el gallo, las apresan, les pegan, las torturan por brujas. Porque el cura que la... Entonces al final, en definitiva, el gallo, que era un gallo que correteaba por allí, por la que forma, y el Michael al final pues se queda solo, tirado, y sin nadie con quien está, y se encuentra muy triste. O sea, la gracia es lo que el gallo hace, las reacciones que provoca en cada uno, lo que va haciendo. Y bueno, pues este ha sido nuestro recorrido por este teatro, que ya digo que a mí me parece muy interesante, y que este vídeo en ningún modo puede hacerle honor, porque la clave es la forma en que están expresas las obras. Sobre todo los diálogos de los personajes, que son deliciosos y son de un humor y graciosísimo y de un humor extraordinario y una gracia. Es que es muy simpática. Son una obra muy simpática con un trasfondo tan dramático y tan doloroso como lo que suele hacer en la inmensa mayoría de estas obras, salvo las humoradas estas que tal y cual. Incluso en esta del canta gallo perseguido, también, que hombre, yo lo he contado un poco así, pero por deslindar un poco una etapa de la otra. Simplificaciones que son necesarias en este tipo de trabajo. Yo no sé si conocéis el teatro de este señor, yo lo recomiendo siempre, porque a pesar de sus limitaciones y de que está hecho, insisto, hace casi 100 años las primeras obras, después ya un poco más reciente, la última será del año 40 y tanto, o 50 quizás, 1950 como mucho, pero que han envejecido muy bien por mor de todo eso que vamos hablando, de ese humor, de esa situación de desigualdad entre el hombre y la mujer, de la reivindicación de la mujer, de la no aceptación de ciertos elementos sociales que se dan como establecidos. Y a mí me parece que es un teatro que es muy digno y muy interesante, y por eso lo hemos traído al canal. Si lo conoces, espero habértelo recordado. Si no, pues yo de verdad te aconsejaría que fuera a conocerlo. Yo empezaría por las últimas porque son más atrayentes. Todas, o sea, a mí las obras que a mí personalmente me parecen mejores son Canta gallo perseguido y Juno y el pavo real. Esas son las dos obras que en mi opinión son las más importantes. Las dos primeras, El hombre armado y la del alado y la estrella, pues tienen ese elemento detrás que a mí personalmente no me interesa demasiado. El Hojas de Espliego, de Robles y Espliego, es de la Segunda Guerra Mundial, de una alabanza a esto. Y Rosa Rojas para mí, pues una obra muy interesante, pero que no alcanza el nivel para mí de las otras dos. Y después las otras son muy humoradas. Por tanto, yo empezaría por ahí y ya iría pues completando lo que pudiera. Y si no, pues tampoco creo que se vaya a caer el mundo si alguien no conoce la obra de este señor, que a mí me parece, insisto, muy interesante, pero que tampoco es la cima del teatro universal, ¿verdad? En fin,
A mí me parece un teatro que está muy bien y por eso lo hemos traído. No me enrollo más. Si el vídeo te ha gustado, le puedes dar al like correspondiente. Si te interesan los temas que vamos tratando en el canal y esta forma que tengo de hacerlo, porque no conozco otra mejor o menos aburrida, a lo mejor, o menos, yo qué sé, todo menos sentar cátedra, eso no, por favor. Eso, lo soporífero que quede para otro. Yo intento, dentro de que escucharme hablar en monologar debe ser bastante cansino, pero es que... Pero bueno, y aún así con todo, si te gustan y te interesan estos temas, pues te puedes suscribir. Si conoces gente a la que le pueden interesar, se lo puedes recomendar que lo hagan, hablarle de que existe el canal, por si les interesan y se animan. Y nada más. Pues muchas gracias por la compañía. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.